No es cuánto ganas. Es cuánto logras conservar, ordenar y sostener durante el tiempo suficiente. La mayoría de las personas nunca llega a sus primeros $100,000. No porque no trabajen duro, sino porque se rinden justo antes de cruzar el punto donde el dinero empieza a comportarse diferente. Los primeros 100,000 no te hacen rico, pero te cambian la vida. Porque después de ese umbral, el dinero deja de ser solo esfuerzo y comienza a convertirse en estructura, calma y opción. Este audiolibro no trata de promesas rápidas. Trata de la ruta real, la que casi nadie explica. Y que, si la recorres completa, hace que el dinero por fin empiece a ayudarte, en lugar de perseguirte. Capítulo 1. Porque los primeros $100,000 son los más difíciles y los más importantes. Si hoy sientes que el dinero entra y sale sin dejar huella, no es porque estés haciendo algo mal. Es porque estás en el tramo más pesado del camino financiero. El tramo donde casi todo depende de ti, de tu energía, de tus decisiones diarias, de tu capacidad de resistir la tentación de rendirte antes de tiempo. Los primeros $100,000 no son especiales por el número. Son especiales por lo que exigen de la persona que intenta alcanzarlos. Antes de llegar ahí, el dinero no trabaja para ti. No se multiplica solo. No se siente estable. Cada avance parece pequeño y cada error parece enorme. Por eso la mayoría abandona. No porque no tenga capacidad, sino porque nadie le explicó que este tramo no se trata de resultados rápidos, sino de transformación personal. En esta etapa, el dinero todavía no es un sistema. Es un reflejo directo de tus hábitos. Cuando ganas dinero y lo gastas sin estructura, desaparece. Cuando ganas dinero y no lo separas con intención, se diluye. Cuando ganas dinero sin una ruta clara, se evapora. Y eso crea una sensación peligrosa, la idea de que por más que lo intentes, nunca es suficiente. Pero no es verdad. Lo que sucede es que antes de los primeros 100,000, casi todo depende de ti como persona, no del dinero como herramienta. Dependes de tu capacidad para decir no. De tu capacidad para sostener planes largos en un mundo que premia lo inmediato. De tu capacidad para repetir decisiones correctas cuando nadie te aplaude. Por eso este tramo se siente pesado. Aquí todavía no existe la magia del interés, ni la sensación de fluidez, ni la tranquilidad de saber que algo ya está funcionando. Aquí existe disciplina silenciosa. Y eso cansa. Pero también aquí ocurre algo clave que casi nadie menciona. Mientras construyes tu primer capital, te estás construyendo a ti. Cada dólar que no gastas por impulso fortalece tu autocontrol. Cada mes que ahorras, aunque sea poco, refuerza tu identidad financiera. Cada decisión consciente crea una base mental que después sostendrá cifras mayores. La mayoría de las personas cree que primero viene el dinero y luego la disciplina. En realidad, es al revés. Primero se forma la disciplina, y luego el dinero empieza a quedarse. Por eso los primeros 100,000 no llegan con un gran evento. Llegan con repetición. Repetición de hábitos simples. Repetición de decisiones aburridas. Repetición de límites claros. Y aquí aparece uno de los errores más comunes: comparar este tramo con el de personas que ya lo superaron. Ves historias de gente que invierte y gana, que multiplica, que vive del dinero, y sientes que tú estás muy lejos. Pero no estás viendo el inicio de su historia. Estás viendo el capítulo 20, no el 1. Antes de que el dinero crezca, tiene que aprender a quedarse. Y eso no se enseña en ninguna parte. En esta etapa, cada peso, cada dólar, cumple una función distinta. No es para impresionar. No es para estatus. No es para demostrar éxito. Es para construir estabilidad futura. Por eso, si intentas vivir como alguien que ya pasó este tramo, te retrasas. Porque el estilo de vida prematuro es el enemigo silencioso del primer capital. No necesitas parecer próspero. Necesitas volverte sólido. El primer gran cambio ocurre cuando dejas de preguntarte cuánto gano y empiezas a preguntarte cuánto logro conservar de manera constante. Ahí comienza la ruta real. Porque el dinero no se acumula por picos de ingresos, sino por continuidad.
Personas con ingresos modestos pero constantes llegan más lejos que personas con ingresos altos pero desordenados. Y aquí viene una verdad incómoda: no todo el dinero que ganas en esta etapa está destinado a hacerte feliz ahora. Parte de ese dinero tiene una función más importante: crear a la persona que sí podrá manejar más después. Cuando entiendes esto, cambia tu relación con el sacrificio. Ya no se siente como castigo, sino como inversión en identidad. No estás dejando de vivir. Estás retrasando ciertas gratificaciones para no vivir siempre limitado. Este tramo también pone a prueba tu paciencia. Porque el progreso al inicio es lento. Muy lento. A veces imperceptible. Ahorras durante meses y el número parece pequeño. Pero lo que no ves es que ese número está enseñando a tu mente una nueva normalidad. Al principio, ahorrar duele. Después, se vuelve raro no hacerlo. Y más adelante, se vuelve automático. Eso es evolución financiera. Los primeros 100,000 no se logran con una sola decisión correcta, sino con cientos de decisiones pequeñas alineadas. Y cada una de ellas construye algo más grande que dinero: construye coherencia. Coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces todos los días. Aquí es donde muchos se sabotean. No por falta de información, sino por incoherencia emocional. Quieren estabilidad, pero no quieren incomodidad. Quieren libertad, pero no quieren límites. Quieren resultados, pero no quieren proceso. Y el dinero responde al proceso, no al deseo. Por eso este capítulo no es para motivarte, sino para ubicarnos en la realidad. Si hoy estás lejos de los 100,000, no estás fallando. Estás en el tramo correcto. El tramo que casi nadie termina. Pero también es el tramo donde se define todo. Si logras cruzar este umbral, algo cambia de manera irreversible. No solo en tus finanzas, sino en tu forma de pensar. Empiezas a ver el dinero como una herramienta que se organiza, no como algo que se persigue. Empiezas a tomar decisiones con menos ansiedad. Empiezas a pensar en meses y años, no solo en quincenas. Empiezas a sentir control. Y ese control no viene del monto, sino del camino recorrido. En este audiolibro no vamos a romantizar la dificultad, pero tampoco la vamos a negar. Vamos a usarla a tu favor. Porque si entiendes por qué este tramo es difícil, dejas de culparte y empiezas a estructurarte. Los primeros 100,000 no son un destino final. Son una frontera. Antes de ella, todo depende de tu esfuerzo. Después de ella, el esfuerzo empieza a repartirse entre tú y el sistema que construiste. Pero para llegar ahí, hay que aceptar una verdad simple: nadie cruza este umbral por accidente. Se cruza con intención, con orden, con decisiones repetidas cuando nadie está mirando. Y eso es exactamente lo que vamos a construir paso a paso a partir de aquí. En el siguiente capítulo, vamos a hablar del error que más retrasa esta ruta: creer que el problema es ganar poco, cuando en realidad el problema suele ser no tener estructura. Porque cuando corriges la estructura, incluso ingresos modestos empiezan a comportarse de manera distinta. Y ahí, por primera vez, el camino deja de sentirse caótico. Y empieza a sentirse posible. Capítulo 2. El verdadero problema no es cuánto ganas, sino cómo se comporta tu dinero. Durante años nos han repetido la misma idea: si ganaras más dinero, todo se solucionaría. Y aunque suena lógica, no es del todo cierta. Ganar más puede ayudar, sí, pero no corrige el problema principal. Porque hay personas que ganan poco y avanzan. Y personas que ganan mucho y siguen atrapadas. La diferencia no está en el ingreso. Está en la estructura. El dinero, por sí solo, no tiene inteligencia. No decide quedarse, no decide crecer, no decide protegerte. Solo obedece el sistema en el que lo colocas. Y si no hay sistema, el dinero se dispersa. Eso explica por qué, cuando alguien recibe un aumento, un bono o un ingreso extra, muchas veces no mejora su situación. El dinero entra y desaparece. No porque la persona sea irresponsable, sino porque el dinero entró a un terreno sin forma. Es como intentar guardar agua en las manos. Antes de hablar de ahorro, inversión o crecimiento, hay que entender algo fundamental:
El dinero necesita límites claros. Y esos límites no son castigos, son contenedores. Cuando tu dinero no tiene un lugar definido, se convierte en ansiedad. Cuando sí lo tiene, se convierte en calma. La mayoría de las personas maneja su dinero con una sola bolsa mental. Todo entra ahí: gastos, gustos, emergencias, compromisos, impulsos. Y cuando todo está mezclado, el resultado siempre es el mismo: sensación de desorden y frustración. Por eso este capítulo es clave. Porque aquí dejamos de pensar en ganar más y empezamos a pensar en organizar mejor. El primer cambio real ocurre cuando separas mentalmente tu dinero, incluso antes de separarlo físicamente. Hay dinero para vivir. Hay dinero para protegerte. Y hay dinero para construir futuro. Si todo cumple la misma función, ninguna se cumple bien. En la ruta hacia los primeros 100,000, la estructura importa más que el monto. Porque la estructura es lo que permite que el dinero se acumule sin que lo sientas como una lucha constante. Aquí aparece uno de los errores más comunes: intentar ahorrar lo que sobra. El problema es que casi nunca sobra nada. Siempre hay algo más que pagar, algo más que comprar, algo más que justificar. Por eso el ahorro no puede depender de la fuerza de voluntad. Tiene que depender del diseño. No ahorras porque eres fuerte. Ahorras porque el sistema lo hace inevitable. Cuando el dinero entra y una parte se separa automáticamente, tu mente deja de pelear con cada decisión. Ya no se trata de si quieres ahorrar, sino de que ya está hecho. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque sienten que estructurar su dinero les va a quitar libertad. En realidad, ocurre lo contrario. El desorden te obliga a pensar todo el tiempo en dinero. El orden te libera de pensarlo constantemente. Cuando sabes exactamente qué función cumple cada parte de tu ingreso, desaparece la culpa. Desaparece la confusión. Y algo muy importante empieza a pasar: el dinero deja de sentirse emocional. Empieza a sentirse operativo. Este cambio es crucial para llegar a los primeros 100,000, porque reduce el desgaste mental. Y el desgaste mental es una de las razones principales por las que la gente abandona el proceso. Si cada mes tienes que decidir desde cero qué hacer con tu dinero, te cansas. Pero si el sistema ya decide por ti, solo tienes que sostenerlo. En esta etapa, no necesitas estrategias complejas. Necesitas claridad. Necesitas saber, con total honestidad, cuánto entra, cuánto sale y cuánto se queda. No para juzgarte. No para castigarte, sino para entender la realidad. La claridad financiera no duele. Lo que duele es la incertidumbre. Cuando evitas mirar tus números, no desaparecen. Solo se vuelven más pesados emocionalmente. En cambio, cuando los miras de frente, incluso si no te gustan, recuperas control. Y el control es uno de los mayores aceleradores del crecimiento financiero. Aquí es donde el dinero empieza a comportarse distinto. No porque haya más, sino porque ahora tiene dirección. La estructura también te protege de ti mismo. De tus impulsos, de tus comparaciones, de las decisiones emocionales que parecen pequeñas pero, repetidas, retrasan años el camino. No se trata de eliminar el disfrute. Se trata de ponerlo en su lugar correcto. Porque cuando todo es prioridad, nada progresa. En esta ruta, aprenderás que el dinero no crece por presión, sino por consistencia. Y la consistencia solo existe cuando hay un sistema que la sostiene incluso en meses difíciles. Habrá meses en los que no puedas ahorrar mucho. Habrá meses en los que avances poco. Pero si la estructura se mantiene, el progreso no se rompe. Eso es lo que la mayoría no entiende. No necesitas meses perfectos. Necesitas años sostenibles. La estructura es lo que permite que incluso ingresos modestos empiecen a acumularse. Es lo que transforma el dinero de algo reactivo a algo estratégico. Cuando llegas a este punto, algo cambia internamente. Dejas de sentir que el dinero te controla y empiezas a sentir que tú lo diriges. Y ese cambio mental es indispensable para cruzar el umbral de los 100,000. Porque los primeros 100,000 no se construyen con intensidad, sino con orden repetido. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otro obstáculo silencioso en esta ruta: el estilo de vida que crece antes que el capital.
Ese crecimiento prematuro que se disfraza de progreso, pero que en realidad retrasa todo. Entenderlo a tiempo puede ahorrarte años de esfuerzo. Y sobre todo, puede evitar que construyas una vida que se vea bien por fuera, pero que nunca te permita avanzar de verdad. Capítulo 3. El estilo de vida prematuro, el enemigo silencioso del primer capital. Uno de los errores más comunes, y menos visibles, en el camino hacia los primeros $100,000 no tiene que ver con falta de ingresos, ni con mala suerte, ni con desconocimiento financiero. Tiene que ver con algo mucho más sutil, empezar a vivir como si ya hubieras llegado, cuando todavía estás en el tramo de construcción. A esto se le llama estilo de vida prematuro. No es un gasto exagerado de golpe. No es una decisión dramática. Es una suma de pequeños ajustes que parecen justificados. Un poco más de comodidad, un poco más de gusto, un poco más de me lo merezco. El problema no es el gasto en sí, sino el momento en el que ocurre. El estilo de vida prematuro aparece cuando el ingreso sube, pero la estructura todavía no está consolidada. Y lo que hace es robarle al futuro para financiar el presente. Muchas personas confunden progreso con apariencia. Creen que si ganan un poco más, automáticamente deberían vivir un poco mejor. Pero el verdadero progreso financiero no se mide por lo que muestras, sino por lo que sostienes. Antes de los primeros 100,000, cada aumento de gasto tiene un costo invisible, retrasa el punto de inflexión. Porque en esta etapa, el dinero todavía es frágil. No tiene inercia. No se multiplica solo. Y cada peso que se va por estilo de vida es un peso que deja de construir base. El estilo de vida prematuro no grita. Susurra. Se presenta como recompensa, como alivio, como compensación emocional. Y por eso es tan peligroso. Trabajo duro, me lo merezco. Para eso gano dinero. Luego ahorro más. El problema es que ese luego casi nunca llega. Cuando el gasto sube al mismo ritmo que el ingreso, el capital nunca se forma. Y sin capital, no hay sistema. Solo hay dependencia constante del próximo ingreso. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años, incluso décadas. Ganando más, pero sin avanzar. Viviendo mejor por fuera, pero con la misma presión financiera por dentro. Y lo más frustrante es que desde afuera parece que todo va bien. Por eso este error es tan silencioso. La clave no está en vivir mal. Está en vivir estratégicamente. Antes de los primeros 100,000, el objetivo no es maximizar comodidad, sino maximizar acumulación. No para siempre. Solo el tiempo necesario para cruzar el umbral. Porque después, las reglas cambian. Pero antes, cada decisión cuenta. El estilo de vida prematuro suele aparecer en 3 áreas específicas: vivienda, transporte y consumo cotidiano. No porque sean malas decisiones, sino porque son compromisos que se repiten mes tras mes. Y lo repetido pesa más que lo ocasional. Un gasto que parece pequeño, cuando se multiplica por 12 meses y luego por 5 años, se convierte en una diferencia enorme. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no fracasan financieramente por grandes errores, sino por decisiones medianas sostenidas en el tiempo. No es el viaje grande. No es la compra puntual. Es el nivel de gasto que se normaliza. Cuando normalizas un gasto, lo conviertes en obligación. Y cada obligación reduce tu capacidad de construir capital. Por eso, antes de los 100,000, el lujo real no es gastar más. Es tener margen. Margen para ahorrar. Margen para resistir meses difíciles. Margen para decir no sin miedo. Ese margen es poder. Pero el estilo de vida prematuro lo elimina. Muchas personas sienten que si no elevan su estilo de vida, están estancadas. En realidad, están acumulando. Y la acumulación no siempre se siente emocionante al inicio, pero es profundamente liberadora después. Aquí es importante aclarar algo. Este capítulo no es una invitación a la austeridad extrema ni al sacrificio sin sentido. Es una invitación a la coherencia temporal. No se trata de vivir como si nunca fueras a disfrutar. Se trata de no disfrutar antes de tiempo lo que todavía no existe. Cuando inviertes primero en capital y después en estilo de vida, el disfrute es sostenible. Cuando haces lo contrario,
el disfrute se vuelve una carga. El dinero tiene memoria. Recuerda cómo lo trataste en las etapas iniciales. Si lo usaste para impresionar, se va. Si lo usaste para construir, se queda. En este tramo, la pregunta clave no es ¿puedo pagarlo?, sino ¿esto acelera o retrasa mi primer capital? Esa pregunta cambia todo. Porque hay gastos que puedes pagar, pero no deberías. No porque estén mal, sino porque no están alineados con el momento que atraviesas. Cada decisión financiera debe responder al tramo en el que estás, no al que deseas aparentar. El estilo de vida prematuro también afecta tu psicología. Te da la sensación de haber avanzado, cuando en realidad solo cambiaste la forma en que gastas. Y esa falsa sensación de progreso reduce la urgencia de construir capital real. Te relaja antes de tiempo. Y en esta etapa, la relajación es peligrosa. No porque debas vivir estresado, sino porque necesitas enfoque. Necesitas claridad sobre lo que realmente importa ahora. Los primeros 100,000 no llegan cuando todo es cómodo. Llegan cuando hay intención sostenida. Intención de diferir gratificación. Intención de priorizar futuro sobre apariencia. Intención de construir algo que no se ve todavía. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando logras resistir el estilo de vida prematuro, tu relación con el dinero se fortalece. Dejas de usarlo para validarte y empiezas a usarlo para protegerte. Eso es madurez financiera. No necesitas demostrar nada. Necesitas consolidarte. Y cuando lo haces, el cambio es profundo. Porque el día que cruzas el umbral del primer capital, el dinero deja de sentirse escaso. No porque haya mucho, sino porque ahora está organizado y tiene propósito. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otro punto clave de esta ruta, cómo ahorrar de manera consistente sin sentir que tu vida se vuelve una renuncia constante. Porque si el ahorro se siente como castigo, no dura. Pero si se siente como parte de tu identidad, se vuelve natural. Y ahí es donde el proceso deja de doler. Y empieza a avanzar. Si este mensaje te está ayudando a ver tu dinero con más claridad, te invito a que te quedes en esta ruta. Suscríbete al canal y guarda este audiolibro, porque lo que estás construyendo aquí no es solo ahorro, es criterio financiero. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo ahorrar de forma constante sin sentir que estás renunciando a tu vida, y de por qué ese cambio lo vuelve sostenible a largo plazo. Sigue escuchando. Lo más importante de esta ruta viene ahora. Capítulo 4. Cómo ahorrar sin sentir que estás renunciando a tu vida. Uno de los mayores mitos alrededor del ahorro es que implica sacrificio constante, restricción permanente y una vida gris. Por eso tantas personas lo intentan por un tiempo y luego abandonan. No porque no entiendan la importancia de ahorrar, sino porque la forma en que lo hacen es emocionalmente insostenible. Si ahorrar se siente como castigo, no dura. Si se siente como pérdida, se sabotea. Si se vive como renuncia, se rompe. Por eso, en la ruta hacia los primeros 100,000, el ahorro no puede basarse en fuerza de voluntad. Tiene que basarse en diseño emocional. El problema no es ahorrar. El problema es cómo interpretas lo que ahorras. Cuando ves el ahorro como dinero que no puedes usar, duele. Cuando lo ves como dinero que ya está trabajando para tu tranquilidad futura, cambia por completo la experiencia. Ahorrar no es dejar de vivir. Es decidir qué versión de tu vida estás priorizando. La mayoría de las personas ahorra desde el miedo, miedo a quedarse sin dinero, miedo al futuro, miedo a la emergencia. Y aunque ese miedo puede impulsar al inicio, no sostiene el proceso. El ahorro sostenible nace de la claridad, no del temor. Por eso, el primer paso para ahorrar sin sufrir es redefinir el propósito del ahorro. No ahorras para acumular un número. Ahorras para ganar margen. Para comprar calma. Para reducir dependencia. Ese cambio de enfoque es fundamental. Cuando tu ahorro tiene un propósito claro, deja de sentirse como privación y empieza a sentirse como protección. El segundo error común es intentar ahorrar demasiado, demasiado rápido. Personas que deciden ahorrar porcentajes irreales para su momento actual. Lo hacen con entusiasmo, aguantan unas semanas y luego revientan. El problema no fue la intención. Fue la expectativa.
Ahorrar bien no significa ahorrar mucho. Significa ahorrar de forma constante. Un porcentaje pequeño sostenido durante años vence a un porcentaje grande sostenido durante meses. La clave no es cuánto ahorras hoy, sino si podrás repetirlo el próximo mes sin resentimiento. Aquí es donde entra una regla simple pero poderosa. El ahorro debe ser cómodo al inicio y retador con el tiempo. No al revés. Si empiezas demasiado fuerte, el sistema se quiebra. Si empiezas manejable, el hábito se consolida y luego puedes ajustarlo. El ahorro que funciona es el que se integra a tu identidad, no el que pelea contra ella. Otro punto clave es separar el ahorro del sacrificio emocional. Muchas personas ahorran quitándose todo lo que disfrutan, y eso genera una tensión interna constante. El dinero se vuelve enemigo. El proceso se vuelve pesado. En cambio, cuando mantienes pequeños espacios de disfrute consciente, el ahorro se vuelve compatible con la vida real. No se trata de eliminar el placer. Se trata de ordenarlo. Disfrutar sin estructura te deja vacío. Disfrutar con estructura te mantiene motivado. En esta etapa, no necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida equilibrada que puedas sostener mientras construyes capital. Ahorrar también se vuelve más fácil cuando automatizas. Cuando el dinero se separa antes de que lo veas, tu mente no entra en conflicto. No hay negociación interna. No hay culpa. Ya está hecho. Y cuando algo deja de ser una decisión diaria, deja de desgastarte. Ese es uno de los secretos menos mencionados del ahorro exitoso: eliminar fricción mental. Cuantas menos decisiones tengas que tomar sobre tu dinero, más energía te queda para sostener el proceso. También es importante entender que el ahorro no es lineal. Habrá meses donde ahorres más y meses donde ahorres menos. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás viviendo. El error es abandonar el sistema por no cumplirlo a la perfección. La perfección no construye capital. La consistencia, sí. Otro cambio poderoso ocurre cuando dejas de ver el ahorro como algo separado de tu vida y empiezas a verlo como parte de tu estilo de vida. No es algo extra. Es parte de cómo funcionas. Cuando alguien te dice no puedo ahorrar, en realidad está diciendo mi vida actual no está diseñada para ahorrar. Y eso se puede ajustar. Pequeños cambios en hábitos diarios generan grandes diferencias a largo plazo. No porque ahorres centavos, sino porque cambias patrones. El ahorro no crece solo por números, crece por identidad. Cuando te ves a ti mismo como alguien que cuida su dinero, actúas en consecuencia. Y aquí ocurre algo interesante: cuando el ahorro deja de doler, empieza a acelerarse. Porque ya no lo cuestionas. Ya no lo discutes contigo mismo. Simplemente sucede. Ese es el punto donde muchas personas sienten, por primera vez, que el dinero deja de ser una pelea constante. Y ese alivio emocional es clave para llegar a los primeros 100,000. Porque este tramo no se gana con intensidad, sino con resistencia. No con sacrificios heroicos, sino con hábitos razonables repetidos durante suficiente tiempo. Ahorrar sin sufrir no significa ahorrar sin compromiso. Significa ahorrar de una manera que puedas sostener incluso en días malos, incluso en meses difíciles. Cuando llegas a ese punto, el ahorro deja de ser un esfuerzo y se convierte en una base. Y esa base es la que permite que, más adelante, el dinero empiece a comportarse diferente. En el siguiente capítulo vamos a hablar del momento exacto en que el dinero empieza a ayudarte de verdad. No como promesa mágica, sino como consecuencia natural de haber construido orden, disciplina y constancia. Porque hay un punto, real y alcanzable, donde el dinero deja de ser solo resultado de tu trabajo. Y empieza a amplificarlo. Y cuando llegas ahí, la ruta completa cobra sentido. Capítulo 5. El punto de inflexión, cuando el dinero empieza a ayudarte de verdad. Durante mucho tiempo, el dinero ha dependido casi por completo de ti. De tus horas, de tu esfuerzo, de tu atención constante. Si trabajas, entra. Si paras, se detiene. Esa es la realidad de la mayoría de las personas durante gran parte de su vida financiera. Pero existe un punto, real, concreto y alcanzable, donde esa relación empieza a cambiar. No sucede de golpe. No llega con un anuncio.
No se siente como un momento épico. Se siente como alivio. El punto de inflexión no es cuando te haces rico. Es cuando el dinero deja de ser frágil. Cuando ya no se desarma ante el primer gasto inesperado. Cuando empieza a sostenerte, aunque sea un poco. Ese punto suele aparecer alrededor del primer capital significativo. No por el número en sí, sino por lo que ese número representa, orden sostenido en el tiempo. Cuando llegas a este tramo, algo interno cambia. Ya no sientes que todo depende de la próxima quincena. Empiezas a percibir que hay una base. No enorme, no definitiva, pero real. Y esa sensación cambia tu forma de decidir. Antes, cada gasto era una amenaza. Antes, cada error parecía fatal. Antes, cada mes comenzaba desde cero. Después del punto de inflexión, el dinero empieza a tener inercia. Pequeña al inicio, pero constante. Y esa inercia reduce la ansiedad. No porque tengas de sobra, sino porque ya no estás en terreno inestable. Este cambio ocurre cuando varias piezas se alinean: ahorro constante, estructura clara, gastos contenidos y tiempo suficiente. Ninguna por sí sola lo provoca. Es la suma sostenida lo que crea el efecto. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el dinero empieza a ayudar cuando hay grandes rendimientos, grandes inversiones o grandes oportunidades. En realidad, empieza a ayudar cuando deja de estorbar. Cuando ya no te obliga a tomar decisiones apresuradas. Cuando no te empuja a aceptar cualquier cosa por miedo. Cuando no te limita mentalmente. Ese es el verdadero beneficio del primer capital, espacio mental. El dinero empieza a darte opciones. No lujos, opciones. Y la diferencia es enorme. Tener opciones significa poder esperar. Poder decir no. Poder elegir con calma. Y eso cambia completamente tu relación con el trabajo, con el tiempo y contigo mismo. En este punto, el dinero ya no se siente como una cuerda al cuello. Se siente como un respaldo. Y aunque ese respaldo todavía no es suficiente para vivir de él, sí es suficiente para vivir mejor. Muchas personas no valoran este punto porque lo comparan con metas más grandes. Pero quienes lo cruzan saben que es un antes y un después. Porque aquí ocurre algo clave. Empiezas a tomar decisiones pensando en meses y años, no solo en urgencias. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías riesgos. No porque ahora seas imprudente, sino porque tu base te permite evaluar sin miedo. El dinero empieza a ayudarte cuando deja de consumir tu atención. Cuando ya no ocupa todo tu espacio mental. Cuando puedes pensar en otras áreas de tu vida sin que la preocupación financiera lo invada todo. Ese alivio es profundamente transformador. Y aquí aparece otro error común: creer que una vez cruzado este punto, puedes relajarte por completo. No es así. El sistema sigue siendo necesario. La disciplina sigue siendo importante. Pero ahora el esfuerzo se reparte. Ya no cargas todo tú. Una parte la carga el capital que construiste. Otra parte la carga el hábito que consolidaste. Otra parte la carga el tiempo. Y tú empiezas a sentirlo. Este es el momento donde muchas personas, por primera vez, sienten que el dinero se mueve aunque ellas no estén empujando todo el tiempo. No es magia. Es consecuencia. Consecuencia de haber soportado el tramo más pesado sin rendirte. El punto de inflexión también redefine tu identidad financiera. Dejas de verte como alguien que intenta ahorrar y empiezas a verte como alguien que administra capital, aunque todavía sea modesto. Ese cambio de identidad es enorme. Porque las decisiones que toma alguien que administra capital son muy distintas a las de alguien que solo intenta sobrevivir. Aquí es donde el dinero empieza a multiplicar comportamientos. Si antes eras desordenado, el capital amplifica el desorden. Pero si llegaste aquí con estructura, el capital amplifica el orden. Por eso era tan importante todo lo anterior. Los primeros 100,000 no son el objetivo final. Son el punto donde el dinero empieza a comportarse distinto porque tú ya eres distinto. Ya no reaccionas igual. Ya no decides igual. Ya no te mueves desde la urgencia. Y eso abre la puerta a la siguiente etapa.
Una etapa donde el foco deja de estar en acumular y empieza a estar en hacer trabajar lo acumulado. Donde el tiempo se convierte en aliado y no en enemigo. Donde las decisiones empiezan a tener efecto compuesto. Pero esa etapa no sería posible sin haber cruzado este punto con solidez. Por eso, si hoy sientes que todavía estás lejos, recuerda esto: el dinero no empieza ayudando. Empieza probándote. Probando tu constancia, tu paciencia y tu capacidad de sostener procesos largos sin aplausos. Si pasas esa prueba, la relación cambia. El dinero deja de ser algo que persigues y empieza a ser algo que te acompaña. En el próximo y último capítulo vamos a cerrar esta ruta hablando de cómo proteger este avance y preparar el terreno para la siguiente etapa de crecimiento. Porque llegar es importante, pero mantenerte es lo que realmente define tu futuro financiero. Y esa es la diferencia entre un avance temporal y una transformación real. Capítulo 6. Mantener, proteger y preparar, lo que define si avanzas o retrocedes. Llegar a un primer capital es un logro importante. Pero lo que realmente define tu futuro financiero no es llegar, sino qué haces después de llegar. Muchas personas alcanzan un punto de estabilidad y luego retroceden. No porque les falte capacidad, sino porque confunden alivio con descuido. Creen que el trabajo pesado ya terminó, cuando en realidad solo cambió de forma. Este capítulo existe para evitar eso. Porque el dinero que no se protege, se filtra. El dinero que no se respeta, se dispersa. Y el dinero que no se planifica, se pierde lentamente. El primer capital no es frágil como al inicio, pero tampoco es invencible. Todavía necesita cuidado. Todavía necesita límites. Todavía necesita decisiones conscientes. Aquí es donde muchas personas cometen el error de bajar la guardia. Empiezan a mezclar de nuevo gastos y ahorro. Relajan la estructura que tanto trabajo les costó crear. Se permiten pequeñas excepciones que, repetidas, se convierten en hábito. El problema no es una excepción. El problema es normalizarla. Mantener el avance no requiere más esfuerzo que llegar, pero sí requiere más conciencia. Porque ahora el dinero empieza a darte margen, y ese margen puede usarse para crecer o para volver al punto de partida. La diferencia está en la intención. En esta etapa, el objetivo principal no es acelerar, sino estabilizar. Asegurarte de que lo que construiste no dependa de circunstancias perfectas. Que pueda resistir meses difíciles, decisiones equivocadas y cambios inesperados. Eso es protección real. Proteger tu capital no significa esconderlo ni vivir con miedo. Significa reconocer que cada peso tiene una función distinta y respetarla. Significa no usar el dinero destinado al futuro para resolver impulsos del presente. También significa entender que no todo lo que parece oportunidad lo es. Cuando tienes capital, empiezan a aparecer invitaciones, ideas, propuestas y caminos que antes no existían. Y no todas merecen tu atención. Aquí entra una habilidad clave: decidir qué no hacer. Decir no a oportunidades mal entendidas es tan importante como decir sí a las correctas. El capital no crece por movimiento constante, sino por movimiento estratégico. El dinero no necesita estar siempre activo. Necesita estar bien ubicado. Otro punto fundamental de esta etapa es separar claramente tres cosas: lo que ya construiste, lo que estás protegiendo y lo que usarás para el siguiente nivel. Cuando todo se mezcla, el riesgo aumenta. La claridad es tu mejor aliada. Mantener el avance también implica revisar tu sistema de forma periódica. No para cambiarlo todo, sino para asegurarte de que sigue alineado con tu realidad actual. Lo que funcionaba cuando ganabas menos puede necesitar ajustes ahora que tienes más margen. Pero esos ajustes deben ser conscientes, no emocionales. El dinero tiende a amplificar quién eres. Si llegaste hasta aquí con paciencia y estructura, este capital te pedirá más de lo mismo. Si llegaste con prisa y ansiedad, te empujará a decisiones precipitadas. Por eso este capítulo no trata de técnicas, sino de mentalidad de conservación inteligente. La conservación no es estancamiento. Es preparación. Preparación para el siguiente nivel, donde el enfoque ya no será solo acumular, sino hacer crecer con menor fricción. Donde el tiempo,
la constancia y la estructura empiezan a jugar a tu favor. Pero ese siguiente nivel no se construye sobre impulso, sino sobre solidez. También es importante entender que retroceder no siempre se siente como retroceder. A veces se siente como comodidad, como relajación, como ya me lo gané. Y ahí es donde muchos pierden lo avanzado. No se trata de vivir con rigidez. Se trata de no traicionarte. Cada decisión financiera después de este punto debería responder a una sola pregunta. ¿Esto protege lo que construí o lo pone en riesgo? Esa pregunta, repetida con honestidad, evita la mayoría de los errores graves. Mantener el avance también significa reconocer que el dinero no resolverá todas tus tensiones internas. Si llegas a este punto esperando que el capital calme inseguridades profundas, te frustrarás. El dinero ayuda, pero no reemplaza claridad personal. Por eso, la relación que construyas con tu capital es tan importante como el capital mismo. Cuando respetas tu dinero, te respetas a ti. Cuando cuidas lo que construiste, cuidas tu futuro. Cuando mantienes estructura, mantienes libertad. Este capítulo cierra una etapa y abre otra. Ya no estás en supervivencia. Tampoco estás en abundancia plena. Estás en un punto intermedio poderoso, estabilidad consciente. Y desde ahí, el crecimiento es posible. En el epílogo de este audiolibro vamos a cerrar la ruta completa. Vamos a conectar todo lo aprendido y a preparar el puente hacia el siguiente audiolibro de la serie, donde el foco ya no será llegar a los primeros 100,000, sino aprender a hacer que ese dinero empiece a trabajar contigo de manera más clara, más estratégica y más tranquila. Porque este fue solo el comienzo. Y si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil. Demostrarte que eres capaz de sostener un proceso largo. Eso, más que cualquier cifra, es lo que cambia tu historia financiera. No llegaste por suerte. Llegaste porque cambiaste. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya es innegable. Tu relación con el dinero no es la misma que al inicio. Tal vez aún no tengas los 100,000 completos. Tal vez estés en el camino. Tal vez ya los hayas cruzado. Pero lo importante no es el número exacto. Es la forma en la que ahora piensas, decides y actúas. Porque esta ruta nunca trató solo de dinero. Trató de orden. Trató de paciencia. Trató de aprender a sostener procesos largos sin rendirte cuando nadie aplaude. Los primeros 100,000 no llegan para impresionar a nadie. Llegan para darte algo mucho más valioso: control. Control sobre tus decisiones, sobre tu tiempo, sobre tu futuro financiero. Antes de este proceso, el dinero era algo que perseguías. Después de este proceso, el dinero empieza a quedarse. Y ese cambio no ocurre por casualidad. Ocurre porque dejaste de improvisar. Aprendiste que no todo lo que ganas es para gastar. Que no todo lo que puedes pagar te conviene. Que el verdadero progreso no siempre se ve, pero se siente. Si algo queda claro después de esta ruta es esto: el dinero responde a la estructura, no a la urgencia. Responde a la constancia, no a los impulsos. Responde a quien sabe esperar. Y tú aprendiste a esperar con intención. Eso te coloca en una posición distinta a la de la mayoría. Porque la mayoría abandona justo antes de que el dinero empiece a comportarse diferente. Tú decidiste quedarte. Y quedarte fue la decisión que cambió todo. Pero esta no es la meta final. Llegar a un primer capital es solo una frontera. A partir de aquí, el reto ya no es construir desde cero, sino proteger lo que tanto costó crear. Porque el dinero que no se cuida, se va. Y el dinero que no se respeta, se diluye. Por eso, el siguiente paso de esta serie es clave. En el próximo audiolibro, Blindaje Financiero, Protege tus primeros 100,000 pesos, vamos a hablar de algo que casi nadie enseña. Cómo evitar perder lo que ya construiste. Cómo blindarte de errores comunes. Cómo decir no a falsas oportunidades. Cómo mantener estabilidad incluso cuando la vida se complica. Porque llegar es importante. Pero mantenerte es lo que define tu libertad real. Si este audiolibro te ayudó a ordenar tu forma de pensar el dinero, suscríbete al canal y guarda este contenido. Estás construyendo algo que va más allá del ahorro.
Estás construyendo criterio financiero. Continúa con el siguiente audiolibro de la serie. La ruta no termina aquí. Ahora empieza la etapa donde el dinero no solo se construye, se protege. Y esa diferencia lo cambia todo.